Bienvenidos. En las dinámicas de la información, el entretenimiento ha tomado un rol principal en el contexto de las redes sociales. Así como la viñeta se volvió popular para generar reflexión sobre temas de coyuntura, hoy en el entorno digital vivimos un interés por la política a través de los memes. Para los creadores de contenido, este formato permite que la audiencia sea prosumidora, pues evidencia su participación a través de la creación y consumo de contenidos. El politainment, un término que fusiona estos dos temas, la política y el entretenimiento, que son de gran interés de investigación en varias universidades a nivel mundial y buscan analizar cómo la unión del análisis político y el entretenimiento generan conexiones con la audiencia. Los ecuatorianos miramos nuestra realidad con humor y optimismo para salir adelante a pesar de las adversidades, por lo que este tipo de contenido ha tenido gran acogida como parte del mensaje que tiene mayor viralidad en medios sociales. Los invitamos a compartir a través de esta nueva edición de Contrastes, Politainment, entre los memes, la política y el entretenimiento, producido por la Facultad de Comunicación de la UES, a generar un espacio de reflexión sobre la importancia de llegar al público con emoción a través de un debate profundo y efectivo. Agradecemos a los panelistas de este programa. Desde Madrid, nuestro alumno Vladimir Carrión, especialista en marketing y branding. Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina, Leonardo Palacios, experto en publicidad. Y desde la Facultad de Comunicación de la UES, la especialista en comunicación Janet Campoverde. Le damos paso a nuestra conductora del programa. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, Isidro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contrastes. Los procesos electorales que se viven en Ecuador y en el mundo han generado atención en las audiencias digitales. En este punto, los memes son el recurso de comunicación de mayor viralidad de contenidos. Gracias a su nexo con el humor, los contenidos políticos expresados a través de los memes son más asimilables. Pero, ¿hasta qué punto este formato es efectivo para una nación que espera un futuro mejor? Hoy en Contrastes conversaremos sobre politainment, entre los memes, la política y el entretenimiento. Les presentamos a nuestros panelistas. Leonardo Palacios Copello, director del Departamento de Comunicación Publicitaria e Institucional, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Vladimir Carrión Arias, especialista en branding y marketing digital, experto en SEO, RSC, inbound marketing y comunicación corporativa. Janet Campoverde Rojas, magíster en comunicación organizacional con más de 25 años de trayectoria desarrollados en sectores como la banca, producción, comercialización, política y academia. Si en el cuerpo humano los portadores de la información biológica son los genes, en el comportamiento social los memes son los transmisores de información cultural, con capacidad de adaptación y modificación. El biólogo británico Richard Dawkins acuñó la palabra meme en 1976 en su libro El gen egoísta para explicar cómo se realizan los procesos de transmisión de cultura. En el contexto político, los memes ironizan sobre los mensajes de campañas. Las declaraciones de los servidores públicos en la época electoral destacan aciertos y desaciertos de los candidatos. En una investigación realizada en la Universidad Autónoma de Puebla, en México, se apuntan que los memes, además del humor, transmiten un carácter de militancia y cuestionamiento. Además, llevan la información al público que demuestra poco interés en la política. En contraparte, el chiste rápido es superficial y no da paso a una sociedad políticamente más activa. Le preguntamos a nuestros panelistas, en cuanto a los memes políticos, ¿cuáles son los elementos o temas que más recuerda a la audiencia y por qué? Vladimir, empezamos contigo. Muchísimas gracias, Catherine, por la invitación, específicamente a la Universidad Espíritu Santo y al programa Contrastes. Muchísimas enhorabuena. Bueno, básicamente lo creo que las personas se quedan con lo que los hacen sentir, ¿no? Porque sentir identificados, ya sea con un discurso personal o político, y va un poco con la afinidad que tengan estas personas con esa corriente política. Yo creo que a través de un meme se podría plasmar
de alguna u otra manera, de manera inteligente y cómica, una idea que se quiere posicionar en la mente de esos seguidores, ¿no? Janet, a tu criterio, ¿qué es lo que más se queda en la mente? Mira, los memes buscan conectar con las emociones, definitivamente que ese público que quieren captar los políticos, la emoción, luego los valores y adicionalmente esas experiencias compartidas. Déjame agradecerte por esta invitación que nos has hecho a este espacio tan importante para ayudar al electorado quizás para que tengan una idea mucho más clara sobre este asunto. Leandro, ¿qué es lo que más se queda en la mente? ¿Y por qué? Cuando de memes se habla. Bueno, antes que nada, Catherine, quería agradecer la invitación para este programa de la Universidad Espíritu Santo y esperemos estar próximamente también en Contrastes con otra temática. Yendo directamente a la pregunta, un poco compartiendo digamos, teniendo en cuenta lo que dijo Janet, creo que la emoción es fundamental y es el punto más importante, porque en definitiva la emoción es la que conecta y es la que genera también más recordación. Pero además tendríamos que tener en cuenta lo que es la repetición, ¿no? La repetición de estos memes y la viralización, porque en definitiva un meme tiene esta función de generar un contenido, trabajar sobre una imagen, pero tiene un call to action, que ese call to action es viralizarlo, es compartirlo. Y por último, algo importante que sea relevante en lo que es la agenda pública. Y en ese sentido, la oportunidad, el sentido de la oportunidad. Digamos, un meme va a tener mucho más valor, obviamente, en el momento preciso, en el lugar preciso, y va a tener mucha mayor repercusión. Esos memes van a permitir que la audiencia participe y los haga propios. Veamos ahora qué dicen nuestros alumnos. Me gustan los memes porque me dan risa y porque me informan de lo que pasa. Me gusta porque usualmente la mayoría de memes que veo son en TikTok y TikTok conoce tu algoritmo, entonces me aparecen los memes de mi humor y la mayoría de veces me gusta verlos. Yo siempre veo memes porque me da risa y es como me siento representada, es algo que me pasa en mi vida cotidiana y lo comparto para que los demás también se rían. Me gustan porque en momentos de estrés me hacen distraerme un poco y me hacen reír. Bueno, a mí me gusta ver memes porque me distrae cuando estoy en momentos de estrés y la verdad me encanta reírme de todo. Porque son graciosos y hay veces que estoy en el teléfono, entonces me gusta ir pasándolos e ir viéndolos. Para la creación de este tipo de contenido se toman en cuenta las declaraciones, posturas, vestimenta, gestos de los personajes políticos o líderes mundiales. Son imágenes o frases que duran segundos, pero permanecen en la memoria popular debido a los memes. ¿Cómo se construye un personaje público desde su comunicación? Janet. Tomemos en cuenta que la creación de un personaje político es un proceso bastante crítico, digamos así, porque se tienen que tomar en cuenta varios factores. Uno de ellos es la coherencia entre la imagen pública y la imagen privada. No puede darse que una persona como candidato pueda comportarse de una manera y en su vida privada tenga otra. Entonces la coherencia es muy importante. Otro elemento fundamental es el tema de el storytelling, lo que nosotros ahora tenemos. ¿Qué es lo que va a contar? ¿Cómo lo va a enganchar? ¿Cuál es el público al que va a dirigirse? Porque de esa manera va a crear el engagement. Definitivamente el humor es una herramienta estratégica en el tema político. Y en el momento en que nosotros hablamos de los memes, la risa o el sentido del humor va a tener un ingrediente muy importante. Es ahí cuando en los memes podemos nosotros visualizar que hay en lo positivo un sentido de esperanza, un sentido de qué es lo que nosotros necesitamos como público. O adicionalmente también se utiliza la sátira. ¿Para qué? Para criticar,
para decir eso no está bien, eso no me gusta. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que se toman las estrategias comunicacionales, la vestimenta, la postura, el gesto, qué es lo que dijo en un contexto determinado, por ejemplo, en un debate, en una discusión, en una decisión gubernamental. Todos esos elementos, como lo decía anteriormente, van a ir conectados con los valores, con las emociones, con lo cognitivo y con lo social. Gracias, Janet. Ahora bien, cuando los políticos son parte de los memes, se los compara con personajes del entretenimiento que en ocasiones enaltecen sus cualidades o marcan sus defectos. Se hacen analogías con superhéroes, personajes de videojuegos, de caricaturas infantiles o íconos de la comedia. ¿Qué consecuencias tiene este recurso en la marca personal? Vladimir. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí efectivamente concuerdo con Janet en el sentido que el storytelling es vital, pero lo que yo más puedo ver es que actualmente a los políticos se los está humanizando y para ello se trata de hacer un análisis 360 desde sus características físicas, sus apellidos, sus nombres. Y esta pregunta es para los tres. ¿Creen que influye de alguna manera en ese resultado electoral, en esos números, para bien o para mal? Vladimir, empezamos contigo. Sí, muchas gracias, Catherine. Desde luego, influye absolutamente de manera positiva o negativa. Y aquí habría que reconocer a esos estrategas o a esos comunicadores políticos que diseñan todo el plan y aprovechan cada uno de esos recursos a favor o en contra de su candidato o del candidato contrario. Janet. Yo creo que sí hay un porcentaje significativo para la decisión del voto. ¿Por qué? Porque los memes no nacen de una forma sin estrategia política. En realidad, detrás de un candidato hay estos gestores de contenido que van a determinar qué es lo que podrían hacer a favor o en contra de los otros coidiarios o de las otras participantes. Es ahí donde es necesario que el meme, al ser creado, tenga que ser hecho desde el conocimiento de cada uno de los públicos. ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Cómo los voy a conectar? ¿Cómo voy a crear ese engagement? ¿Cómo voy a conectar esa hilaridad, ese humor o si no, la sátira a favor o en contra de algunos candidatos? En los últimos tiempos nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas personas no se acuerdan de cuáles son las propuestas de los candidatos. Sin embargo, se acuerdan de aquel mensaje que le dejó el meme y se le hace simpático, se le hace conveniente, cree que está conectado con la necesidad y por lo tanto lo pongo como mi voto acertado. Es decir, hay una construcción estratégica de ese meme. No se da orgánicamente, no se daría naturalmente. Hay dos situaciones. Dentro del pool, digamos así, de los candidatos, sí existen gestores de contenido que van a crear los memes a favor del candidato y también los memes en contra de aquellos, digamos, candidatos de los rivales, por supuesto. Y por lo tanto, aquí es algo muy importantísimo. Para los gestores de contenido de los memes, tienen que actuar con suma responsabilidad y ética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive ahora, recordemos que nosotros siempre estamos buscando las fuentes, estamos buscando el mensaje, se dijo, no se dijo o lo estoy inventando. Por lo tanto, es necesario que se trabaje con mucha rigurosidad con esto. Y adicionalmente, también existen aquellos memes que son producidos por el mismo pueblo, por el mismo público. ¿Por qué? Porque ellos encuentran jocoso y adicionalmente porque utilizan las herramientas tecnológicas que tienen a la mano y dicen, mira, en el debate se dijo eso, voy a sacar el meme, como sucedió en los últimos debates que nosotros tuvimos. Leandro, ¿influye en esa decisión electoral, en esos números? No creo que nadie cambie un voto por un meme, ¿no? Pero sí es cierto, como decían recién mis colegas, que hay una estrategia
desde el punto de vista de un armado, de un aparato político respecto a esto. Y hay quizás un alineamiento al resto de las comunicaciones. Hoy, digamos, la comunicación es netamente basada en un ecosistema digital y el código y el lenguaje es indudablemente el de los memes. Lo que sí también es cierto que antes estaba, me acuerdo de ese libro clásico de propaganda de Domenech, que hablaba de las leyes, hay una ley de orquestación, donde hay un director de orquesta, donde todos los instrumentos tocan cada uno su parte, pero al unísono. Hoy quizás en este ecosistema digital es un poco más anárquico, pero también el meme lo que tiene es que, digamos, sirve para generar esa adición y hacerla más sólida, pero tampoco tiene sustento, ¿sí? Es poco profundo, con lo cual tranquilamente puede estar armado desde el aparato, digamos, oficial, pero también a partir de los fanáticos, de los seguidores, y, digamos, no van a estar en posiciones muy equivocadas, con lo cual van colaborando y van haciendo, como decía, lo importante de la recordación, pero también de la viralización, porque en estas posiciones, y esto lo vemos hoy por hoy en la política, hay en todo sentido posiciones contrapuestas al 100% y hay una cierta intolerancia y el meme de alguna forma también va trabajando a través del humor, del sarcasmo, eh, en hacer más grande, como decimos en Argentina, la grieta. De acuerdo a una investigación de la Universidad de Navarra, entender a la audiencia social es esencial para entender el impacto real del politainment. Es difícil que los contenidos políticos relacionados con el entretenimiento construyan un verdadero debate. Sin embargo, son un factor importante que despierta la adhesión social. Te preguntamos, Leandro, ¿cómo crees que se puede fusionar el debate político con el entretenimiento? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, a ver, la política y el entretenimiento hace tiempo que vienen ya trabajando en forma conjunta, ¿no? Eh, y en ese sentido, las personas le fueron ganando los partidos, los eslogans a las plataformas partidarias, centrarse más en la imagen que en las propuestas. Pero sí lo que hoy estamos viviendo, como se dice habitualmente, el signo de los tiempos, es que estamos en una vida más acelerada y menos profunda. Entonces, en ese sentido, esto que estamos hablando de los memes, eh, colaboran en esa vida, generando entretenimiento, porque en definitiva el meme no deja de ser un entretenimiento, ¿no? Humorístico, un momento no para ponerse a pensar en algo profundo, sino para divertirse y compartirlo. Y nuestra vida hoy por hoy pasa por eso, una vida como más liviana, más multitasking en el trabajo, eh, y por eso también con muchas más actividades y sin menos detalle y profundidad. Entonces, en el trabajo, en la vida social familiar, digo, donde un teléfono interrumpe una charla, o en momentos de ocio, donde también no estamos aislados de lo que pasa. Tenemos micro momentos, como se le dice, ¿no? Los momentos donde prestamos atención son muy breves, entonces creo que en definitiva también es una consecuencia lógica de lo que estamos viviendo en general, el uso y el aprovechamiento para la política de estos memes. En definitiva, no, perdón, no digo, en definitiva, no le está aportando nada valioso, le está aportando algo útil. Nosotros tuvimos, ahora que estamos próximos a elecciones, hemos tenido algunos debates y jóvenes y de diferentes edades ven este contenido, ven los memes y los memes los llevan a ver el debate verdaderamente. Vladimir, ¿qué opinas al respecto? ¿Es un recurso entonces? Por supuesto, yo pienso que aquí quería precisar con una frase, lo que se siente no se olvida. Y en este caso el storytelling va muy de la mano con esto de aquí, porque el meme puede ser como un caballo de Troya, ¿vale? Que se piensa como que simplemente te hace reír y tal, pero
hay una estrategia política de fondo donde se mezcla el entretenimiento y la política. Y ese mensaje ya se queda posicionado en la mente de ese votante o de ese seguidor político, que el día de mañana va a verse los frutos a corto o a mediano plazo. Definitivamente, a nivel internacional existen eventos que contratan a un realizador de memes para que las organizaciones cuenten con su propio contenido. Para concluir, ¿qué sugieren ustedes como profesionales de diferentes ámbitos de la comunicación para que los gestores de contenido puedan manejar un contenido responsable? Vladimir. Sí, yo creo que ellos tienen que tener la primicia del win-win, basarse en valores, utilizar la tecnología como la inteligencia artificial para crear cada vez contenido de valor, pero no olvidarse de los beneficios que la ciudadanía, que el pueblo ecuatoriano necesita. Yo creo que eso es importante y que vaya de la mano con el discurso político que tenga ese candidato. Esas serían mis recomendaciones. Janet. Definitivamente tiene que primar la ética y la responsabilidad social cuando se gestiona todo este tipo de elementos. El meme definitivamente como una herramienta de humor va a llegar a la conexión con aquel público al que nos estamos dirigiendo. En la construcción de contenido siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el público al que nos vamos a dirigir. Posteriormente nosotros debemos de determinar qué es lo que queremos transmitirles. Y hay una cuestión aquí importantísima del humor. El humor va a conectar con esas emociones que el pueblo necesita. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Quiere optimismo, quiere esperanza, quiere ver que se cubre alguna necesidad. Si bien es cierto, el meme va a ser una situación fugaz, pero posiblemente si conecta se va a quedar en las emociones y en la mente, sobre todo si está cubriendo esa necesidad. Otra situación importantísima es en qué momento lo voy a publicar o cuál es la frecuencia. Ahora, tomemos en cuenta que el meme, en el momento que se viralizó, porque evocó a un personaje histórico, porque evocó a un espacio del contexto, un debate, un discurso, entonces si se viralizó, el hecho de que nosotros ahora tenemos las redes sociales o todas estas herramientas tecnológicas definitivamente va a captar más la atención. Si bien es cierto, no es el decisor del voto, pero sí va a acompañar a un pueblo cuando no está preparado o educado en cuanto a propuestas. Si nosotros nos damos cuenta de nuestro entorno, hablo por el nuestro, en el que estamos próximos a elecciones, hay un gran porcentaje de la ciudadanía que no conoce las propuestas de los candidatos. Sin embargo, en el momento del voto dice, el meme decía esto, ok, me voy a conectar un poquito porque creo que es lo que estoy necesitando o mi entorno. Entonces, es ahí. Los gestores de contenido, ahí es donde deberían de aprovechar qué es lo que me facilita o me favorece al candidato y que puedo tomarlo, pero siempre con ética, siempre con responsabilidad. Leandro, recomendaciones para esos gestores de contenidos. Sí, bueno, la verdad es que lo que dice Janet es lo principal, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? Yo pienso en un publicitario, en David Ogilvy, un clásico que decía en su libro Confesiones de un publicitario, que él no iba a publicar nada que no quisiera que su familia no viera. Y que tenía que sentir orgullo, ¿no?, de lo que publicaba. Hoy la verdad es que eran otros tiempos cuando escribió eso y cuando decía eso, pero sirve como punto de partida personal, por lo menos para invitar a la reflexión propia, ¿no?, de aquellos que generan, bueno, a ver, ¿qué puedo pensar yo de esto que estoy haciendo? Me gustaría que lo viera fulano, mengano, mi familia. Hoy los límites se corrieron y se corrieron mucho desde que se dijo esta frase. Las campañas sucias siempre existieron, nada más que hoy son más fáciles de hacer. O sea, la fake news lo tenemos presente en el ámbito político, comercial, en todo sentido, en la salud. Entonces, yo creo que hay que tener muy en claro
y tener en claro también cuál es la voz del candidato, en definitiva, porque uno puede hacer un tipo de comunicación, pero de alguna forma tendría que ser lo más transparente posible y que refleje lo que realmente esa persona también demuestra con sus actos. Pero digamos, para hacer este tipo para ser un gestor de contenidos hoy, creo que lo más importante es poder distinguir entre esto que decía, la fake news y lo que sea un contenido realmente relevante para la audiencia, para los votantes y poder aportar algo. A veces, bueno, como decía recién Vladimir, siendo un caballo de Troya de algunas ideas mucho más profundas y poniendo también un poco de humor para temas que quizás son más difíciles de digerir. Agradecemos la participación de nuestros panelistas. En conclusión, crear memes responsables implica un ejercicio de equilibrio entre la libertad creativa y la ética profesional. Los gestores de contenido deben de ser conscientes del impacto que pueden generar sus creaciones y priorizar la precisión, la veracidad y el respeto por la audiencia. Los esperamos en una próxima edición de Contrastes, nuestro espacio de debate digital en la UES. Hasta pronto.